Muy buenas tardes, ya miércoles 5 de junio, vamos, somos chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, desde acá. Ahora, bueno, ahora tenemos no solamente del interior de la provincia de Quillota, sino que estamos también desde ahora un invitado desde Santiago también. Así que Santiago está ahí, ¿lo verdad? Sí, estamos en Ya. Santiago de acá. Ok, presentarle a nuestra, como siempre, nuestros animadores, coanimadores, Katiuska Marín, quien está también junto a nosotros siempre en el programa Vamos, Somos Chilenos, Danilo Sandoval, ex concejal de la ciudad de Limache y candidato a alcalde por la ciudad de Limache, y don Ítalo Omega, presidente del Partido Libertario de Chile, ¿verdad, Ítalo? Así es, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Director ejecutivo de Fundación Novum. No, exacto. Perfecto. Bueno, tenemos hartos temas hoy. Te vamos a, como nuestro nuevo invitado Ítalo, te vamos a dar un tiempo para que te puedas presentar y nos cuentes de qué se trata tu fundación también y cómo está el Partido Libertario acá en Chile. Así que bienvenido y después, bueno, le damos la intro también a todos otros panelistas, pero como nosotros los demás estamos siempre, te queremos dar a ti el pase para que comencemos nuestro programa aquí en Vamos Somos Chilenos. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Muy amable, por supuesto. Siempre muy agradecido por todos los espacios que se van prestando. Bueno, parto ¿con el partido o con la fundación? Lo que tú Tú quieras. dime. Lo Ya, que tú perfecto. quieras, dale. Bueno, pues, y ya que convoca, ¿no es cierto?, lo que es el Partido Libertario de Chile. Bueno, el Partido Libertario de Chile es un proyecto que nace hace ya bastantes años, desde finales del 2017. No es un fenómeno nuevo o algo una organización nueva que se está haciendo. Si bien ha tenido altos y bajos, pero ahora ya se está consolidando finalmente desde, bueno, unos cambios de directiva y lo que fue el primer Congreso Libertario de Chile que se llevó a cabo el 9 de noviembre, en la que participó Axel Kaiser, bueno, y diferentes referentes de la discusión pública. Eh, También, bueno, es un evento que vamos a hacer todos los 9 de noviembre. Ahora ya hace poco hemos entregado lo que son las firmas a CERVEL, las primeras 100 firmas para pasar a ser partido en formación. Antes estábamos consolidados como movimiento y ya ahora estamos enfocándonos en lo que va a ser la recolección de firmas y lo que va a ser la estrategia política para el resto del año, cómo vamos a participar en las municipales, digamos, apoyando a candidatos independientes, eventualmente también en las presidenciales o en la de diputados. Así que, bueno, el partido ya lleva bastante tiempo, ha participado en distintos hitos o ha generado distintos hitos que quizás la gente no sabe, como por ejemplo las primeras venidas de Javier Milei, el presidente de Argentina, fueron coordinadas a través del Partido Libertario en conjunto con el Centro de Estudios Libertarios. También David Friedman, la avenida de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, que también generó harto caos. Bueno, eso fue todo gestión que hicimos junto con el Centro de Estudios Libertarios. Eh, bueno, y así una serie de distintos eventos que se han ido formando, así que la verdad es que el partido tomó mucha forma, últimamente ha llegado mucha gente y nada, invitarlos a todos, por supuesto, a sumarse a las filas porque necesitamos manos operativas que estén dispuestas a ir a la calle, a terreno, para disputar esos lugares que hace mucho tiempo que se encuentran abandonados, tal vez por los sectores más de derecha, ¿no? Así que retomar esos sectores y bueno, eso un poco con respecto a lo del Partido Libertario. Ahora, con respecto a la fundación, que es un tema aparte, porque ese ya es un tema personal mío, es una fundación que nos dedicamos a poner casas de escuelas en poblaciones. Entonces estamos trabajando ya bueno, esta casa escuela existe hace 17 años, pero ya con la fundación consolidada, digamos, hace al menos un año, que es en la Lengua Emergencia, en donde nos dedicamos a dar clases de refuerzo gratuitas a todos los chicos que decidan participar, además de talleres especializados, y por supuesto también hemos conseguido becas. Tenemos una chica estudiando, Viviana, una tremenda estudiante en la Universidad del Desarrollo, Ingeniería Comercial, con beca completa. Tenemos también, bueno, relaciones con la Fundación para el Progreso. Hemos llevado a mismo David Friedman. David Friedman, hijo de Milton Friedman, fue a dar una charla, de hecho, en la inauguración de la fundación en la Junta de Vecinos número 1 de la Legua Emergencia. Así que la verdad es que ese es un proyecto que a mí me llena muchísimo y con el cual estoy muy enfocado. Eh, y los invito, por supuesto, a revisarlo en la página que es fnovum, novum como nuevo en latín, .cl. Gracias, Ítalo. Bueno, y invitarlos todos los que se quieran sumar y a divulgar todas las ideas
de la libertad, como decimos, para comenzar a dar la batalla cultural. Exactamente, exactamente. Desde Ya acá nadie puede de, permanecer indiferente. Me parece que después de octubre ya quedó claro que nadie puede creer que esto no le va a llegar, digamos, solamente manteniéndose como espectador o contemplando lo que sucede en los colegios, en el arte, en los medios de comunicación, en la discusión pública, en el Congreso. Creo que ya hemos tenido suficientes señales o experiencias como para entender que acá no se puede permanecer indiferente a todo lo que está sucediendo. gracias, Ítalo. Katiuska, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ha ido tu labor estos días? Estamos haciendo un pequeño resumen. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores de Vamos Somos Chilenos del programa. Aquí estamos, resfriadas como todos, pero aquí siempre, tú sabes que siempre el terreno, siempre ahí atento a las redes sociales y seguimos trabajando, como se dice, todos los días. En la fundación ayer igual hicimos hartas cosas, se instaló otra alarma más acá en la comuna de La Cruz, así que estamos felices porque cada día vamos avanzando, como dice, como hormiguita avanzando, pero avanzamos. Gracias, Y Katiuska. Ítalo, ¿cómo estás? El Ítalo también anda por ahí full campaña. Danilo, perdón. O Danilo. sea, Danilo, disculpa. Sí, estamos acá, estamos buena jornada, bueno, que hayas tenido toda buena jornada el día de hoy. Eh, es- Así es, pues estamos acá en Limache dando una pelea por las primarias de la comuna. La verdad es que buena aceptación. Saludo a todos los vecinos de Limache, a todos los vecinos de la quinta región interior y también a todos los vecinos que pasan por Limache y se encuentran con estos tacos interminables. La verdad es que la batalla es esa, ¿no? Cómo mejoramos las ciudades, cómo las proyectamos a ciudades más modernas y cómo derribamos ciertos mitos acá en la comuna, cosas que no nos están funcionando bien. Qué bueno, Danilo. Éxito ahí en tu campaña. Te vemos, yo te sigo ahí en las redes que estás con harto, bueno, cercano al este fin de semana que son las primarias, pero me imagino que estás full ahí terminando lo que los días que quedan. Así que te deseamos el éxito acá desde Vamos Somos Chilenos, ya que has estado con nosotros como panelista. Independiente si alguien tiene otro candidato, pues nosotros, yo soy de la Cruz, la Catiusca también, así que no te podemos apoyar, pero con el apoyo de moral, ahí siempre se puede, siempre suma. Con la Así que buena Sí, éxito. vibra ahí, Danilo. se agradece Después mucho. nos va a tocar a nosotros en octubre. Así es. Esperemos que también te toque en octubre. A ver si Ita lo llama a su gente de acá de Limache para que se cuadre el domingo. Por Tenemos que supuesto. empezar a concentrarnos. Aquí les vamos a abrir las puertas en la Cruz del Partido Libertario para que empecemos a sumar a sus filas. Al interior, a lo más al interior estamos, pero es importante que empecemos desde bien lo más lejano. No, Empecemos. totalmente. Tú sabes que al final el único límite que uno tiene en estos lugares o en lugares, digamos, no capitalinos, son los recursos. Al final somos un partido autosustentado, no nos financia nadie, entonces todo lo que hacemos lo hacemos con completa autogestión, armamos distintas marchas, distintos eventos, distintas intervenciones, pero todo con autogestión. Si al final tenemos mucha gente en regiones que está muy motivada en participar y que nos piden, por favor, vengan, hagan algún evento acá, pero claro, ahí la limitante es recursos, pues porque el viajar, el quedarte allá, el comer, tú sabes todo lo que eso implica. Bueno, pasando a otros temas nacionales. Voy a comenzar con algo que, bueno, ha sido esta semana aprobación, efecto aborto, perdón, y baja expectativa de la cuenta pública según CADEM. En su más reciente entrega, la encuesta CADEM arrojó magro resultado para la cuenta pública. La buena evaluación del discurso bajó 10% respecto al año pasado y la aprobación no creció significativamente como los 2 años anteriores. La mayoría de los encuestados manifestó poca confianza al respecto a la posibilidad de que el gobierno cumpla sus promesas. ¿Qué les pareció a ustedes? Voy a comenzar por la Katy. Pero bueno, cuando los políticos eh, están en esta situación que ya tienen poca credibilidad, eh, obviamente no va a avanzar estos puntos, no va a sumar. Así que, Katy, ¿qué te pareció a ti la cuenta pública? No sé si la Mira, viste. para mí la cuenta pública, yo creo que
Boris tiró un bombazo más que nada, porque la cuenta pública igual no tenía la expectativa que la gente esperaba que creciera, la gente esperaba otras respuestas, pero como él tiró el famoso bombazo de la ley de eutanasia, de la ley de aborto, hizo que la verdadera cuenta pública se desviara a otro lado. Toda la gente que comenta sobre la cuenta pública cuenta lo mismo, le dice, ¿qué pasó con la cuenta pública que esperábamos? Si Boris dio un bombazo donde dice que va con urgencia, él va a aprobar el proyecto y esa no era la idea. En Chile hay otras prioridades. Estábamos esperando que nos hablara de la inmigración, estábamos esperando que nos hablara de la seguridad, lo cual no habló nada. Para mí de verdad fue como una cuenta pública como de un niño de kinder, nada más que eso, nada más que eso. Sí, hay, bueno, el contenido del discurso seguramente da una percepción negativa, también con los logros del gobierno, yo creo. Eh, y afecta también a la opinión pública. Danilo, ¿la viste tú? Cuéntanos. Bueno, ¿Cuáles son? la verdad es que más que una cuenta pública fue un discurso a la galería, un discurso a la barra brava. Las cuentas públicas tienen que dar cuenta de la gestión y él no dio cuenta de la gestión. Se dedicó a prometer, se dedicó a hablar de ideología, se dedicó a hablar de otras cosas, pero en ningún momento hizo un balance en cuanto a el trabajo del Poder Ejecutivo, cuáles son las falencias, qué ha avanzado, cuáles son los logros en el último año de la última cuenta pública. Vemos solamente anuncios, anuncios y más anuncios y más anuncios, y esa no es la cuenta pública. Entonces, lo que uno espera es que los diputados se pongan los pantalones, se pongan bien sus faldas y digan que en el fondo no se cumplió, no se cumplió la cuenta pública, ¿no? Porque esto es una sesión, es una sesión esta, donde el presidente va, el Poder Ejecutivo va a presentar al Poder Legislativo el avance de su gestión. Y lamentablemente nos quedamos eh, con frases como legislar sobre el aborto, se abre otro debate cuando hoy día la gente no puede llenar el carro en el supermercado. eh, Se abre debate sobre el derecho de la mujer, que por cierto, si hay que discutir, discutámoslo, pero primero veamos otras cosas que hoy día nos duelen. O sea, hoy día vemos la televisión, vemos los diarios y encontramos cuerpos todos los días o partes de cuerpos todos los días. Y eso no es normal, ¿no? Eso no pasaba antes en Chile. Entonces, eh, los diputados que piden más seguridad y qué hace el gobierno pone trabas diciendo, bueno, no, es que si son de cierta etnia, si son de esto, al final vemos un gobierno que está trabajando, en mi opinión, para su electorado, pero no está trabajando para Chile. Entonces, ese es un problema que veo y veo que la derecha, nuestra derecha, pisa el palito al quedarse con estos temas. No debiésemos nosotros hablar de estos temas, debiésemos hablar de los temas que le importan a Chile y dejar que el presidente hable solo en el fondo. Eso es lo que uno espera. Pero pisamos el palito y ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos mal al final. Ítalo, tu percepción de la cuenta pública. Cuéntanos. No, yo pues, adhiero a lo que están comentando, ¿cierto? En el ámbito de las particularidades de lo que fue esta cuenta pública. Yo no recuerdo una cuenta pública más desastrosa desde el retorno de la democracia, en donde un presidente, en lugar de dar cuenta efectivamente de los logros como del poder ejecutivo, que es natural, normalmente en todas las cuentas públicas se maquillan estos logros. Ahora el exceso de maquillaje que utilizaron en esta me parece vergonzoso. Ahí ya parece que estamos entrando en el travestismo discursivo, diría, ¿no? Eh, pero entre otras particularidades también es la reacción que tuvo, por ejemplo, distintos parlamentarios durante la cuenta pública con este anuncio en el que se paran y se van, el matonaje, la respuesta por parte del presidente dirigida hacia un parlamentario en particular, después hacia otro que después resulta que se equivocó. Me parece que esas particularidades son, bueno, propias de lo que ha sido su gestión, más también hay generalidades, que las generalidades son, y esta es una realidad, que tenemos una casta política que se ha dedicado a prometer, a hacer una serie de promesas y impulsar ciertas agendas. Bueno, la izquierda, la verdad, para mí es la única que impulsa agenda política, los demás impulsan agendas más de gestión. Eh,
pero en el fondo, ¿qué es la que tiene que ver con la crisis de expectativa? No hay ninguna expectativa que se esté cumpliendo, son muy pocas las que se han cumplido desde el retorno a la democracia y la clase política se está dando cuenta, está demostrando que no se la puede. Y ahora, en la exacerbación de lo que es la particularidad de este gobierno, es decir, que ya es un caso con esteroides, digamos, de hacer promesas falsas, de desviar la discusión, de no renunciar a la agenda política, pese a que evidentemente las necesidades de la gente no están en sincronía, en sintonía con lo que ellos están proponiendo, la urgencia de la gente, mejor dicho, esa insistencia está llevando a una degradación acelerada de lo que es la institucionalidad en Chile, porque cuando las expectativas no se cumplen, la gente se desilusiona y finalmente deja de confiar en la institucionalidad. Y así es como terminan quebrándose todos los regímenes políticos. Esto no es una cuestión nueva, ha sido así a lo largo de la historia. Entonces creo que hay una irresponsabilidad generalizada, una inoperancia por parte, como comentaron también, de la derecha en cuanto a prepararse para este tipo de discusiones, a ser un poco más astuto a la hora de enfrentarse con el oficialismo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las particularidades de este gobierno que me parece que están generando mucho daño, mucho daño. Sí, como la mayoría, bueno, de los encuestados, lo que manifestó es la poca confianza en la capacidad también del gobierno de cumplir las promesas. A ese punto yo creo que afecta al final la legitimidad y credibilidad en general, porque a veces tienden a asociar a toda la clase política en este aspecto, como que se asocia a un grupo en general. Y cuando la población no cree también en sus líderes, o no cree que cumplirán lo que prometen también, hay una desafectación política y la desconfianza en las instituciones empieza a aumentar. Entonces, y dentro de estas posibles razones, detrás también de estos resultados, yo creo que factores como ahora tenemos la situación económica, la inflación, esta percepción y la inseguridad también que está, y la gestión está influyendo también negativamente en esta percepción pública también. Así que eh, además que se generaron expectativas altas en esta puesta en el gobierno de Boric, cuando ellos generaron alta expectativa en este gobierno, y la falta de resultados tangibles va a ser, yo creo que lo clave que debe estar pasando a la factura. Así que estos resultados que muestran ahora estas cifras, las cifras de CADEM, pueden dificultar, yo creo, también para implementar cualquier política, yo creo, y reforma, porque con un gobierno con baja aprobación también enfrenta mayor obstáculos, tanto en el Congreso, en la sociedad civil también, y esto va a afectar un montón. Así que bueno, no sé las estrategias cuáles serán en algún momento para poder recuperar esta confianza y mejorar la aprobación, no creo, ya está difícil. Siempre son comunicaciones más efectivas, políticas públicas quizás que aborden directamente los problemas. Acá yo siempre digo, siempre llevo el ejemplo de lo que me toca a mí acá en nuestra comuna. Cuenta pública de los alcaldes, porque yo soy concejal acá, lo veo más como que se tiran flores los alcaldes, que es un día para tirarse flores, para preparar la próxima campaña, etcétera, pero no encontré nunca razonable que por ser en nuestra comuna se hayan gastado 20 millones de pesos en nuestra cuenta pública. Por poner, yo lo digo así con responsabilidad, poner una carpa para invitar a la gente, un cóctel y poner una televisión y o a donde habla el alcalde, eso para mí no son prioridades, y creo que acá pasa lo mismo. Se habla puras cosas positivas y no se habla de los proyectos, porque la cuenta pública da cuenta de lo que se ha hecho en gestión, y creo que debería ser lo bueno, lo malo, y también hacia el futuro, que es lo que se pretende hacer. Es como decir en qué se ha gastado todo su dinero eh, de los contribuyentes del municipio, ¿no? en el año. Y decir también, oiga, en esta cuenta pública gastamos 20 millones de pesos para hacer todo esto. Entonces, creo que ahí no les ha gustado a la comunidad, y ahí esto es una falta, ya va a generar siempre una falta de desconfianza. Así que bueno, pero No, este oye, tema es, Paolo, cuéntame. Paolo, mi pregunta es, ¿Boris vive en Chile o no? Porque si no vive en Chile, entonces esa cuenta pública todavía me pregunto, no sabe las necesidades de los chilenos, no sabe
qué es lo que pasa en el país, porque la cuenta pública yo anoche la volví a mirar, volví a escucharla y todavía no entiendo en qué país vive él, de verdad, sinceramente. Vamos a seguir con el tema, con este mismo tema, eh, pasando a otro tema, pero tiene mucha relación. Empleo público. Trabajadores del gobierno central crecen 6,5% en el primer trimestre, perdón, y hay 42.000 más que hace un año. Eh, Voy a dar un resumen. Un importante aumento el que tuvo el empleo público en el gobierno central en el primer trimestre de este año, según el informe de recursos humanos de la Dirección de Presupuestos DIPRES. Y es que el número de trabajadores creció un 6,5% en relación al trimestre anterior, lo que implica un alza de 29.905 nuevos puestos en la administración central. Pero además aumentó un 9,3 en relación al mismo periodo del año pasado. Esto implicó 42.000 puestos más de trabajo respecto a hace un año. Voy a pasar directamente a Ítalo porque sé la visión que tiene sobre el aumento de estos puestos de trabajo, que yo creo que totalmente es para maquillar las cifras de desempleo. Bueno, ahí yo creo que le diste en el clavo, porque, claro, en el fondo acá lo que la gente tiene que entender es que estos son una cantidad enorme de puestos improductivos, es decir, que no generan, no producen, solamente consumen riqueza. ¿Y qué riqueza consumen? Bueno, la que produce el señor en la casa, la señora en la casa, cuando sale a comprar, el emprendedor, a los cuales los están cada vez más ahogando en más impuestos y más impuestos. Es a través de eso, esas son las personas que están sosteniendo a todos estos grupos de militantes, porque al final lo que hacen estas personas tienen dos objetivos estas personas que entran al gobierno. Por un lado, maquillar las cifras, que eso ya es un problema, sin entrar en mucho tecnicismo, pero metodológico, es decir, cómo medimos el PIB, cómo vemos la inversión, cómo vemos el consumo, cómo podemos aumentar las cifras de empleo, que Marcel lo entiende muy bien, esto es toda una gran mentira. Y por otro lado, es enquistar la agenda política en un gobierno atrofiado, con hipertrofia, y sin importar la gestión, porque al final, ¿qué pasa? Después llega un gobierno, digamos, de la oposición y tiene a 900.000 nuevos funcionarios, de los cuales 800.000 son todos activistas o partidarios de lo que es el oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, esas personas adentro del gobierno naturalmente no tienen ningún interés en que a tu gobierno le vaya bien. Y además tienen el gran problema de que no los puedes echar, porque echar a un funcionario público, uy, Dios santo, o sea, sacar a un funcionario público, lo complicado que es, tú que eres concejal, imagino lo sabes, hace poco se filtró, ¿cierto?, el video de una alcaldesa que estaba ofreciendo hacer, Kiko, me parece. Sí, es vecina nuestra, se Ah, puede ya llamar. viste, para sacar a funcionarios. Pero es verdad. Pero lo que dice ella es una realidad y es una realidad que la gente no entiende. No entiende la diferencia entre ser un empleado estatal a ser un empleado en el sector privado. La facilidad, ¿no es cierto?, o la dificultad que contempla o que implica el poder despedir o sacar a un mal trabajador de su cargo en el sector público. Conozco muchos casos de personas que lo sacan. Ya sea por razones de improductividad o por cuestiones de ideología, ¿no es cierto?, que militan en el partido opuesto al que gobierna, y que inmediatamente ellos envían un recurso y los tienen que restituir y le tienen que pagar todo lo que no les pagaron durante el tiempo que estuvieron inactivos, en que los tuvieron suspendidos. O sea, es una cantidad de plata la que se está perdiendo que no llega a los bolsillos de los más necesitados, es decir, aquellos que no llegan a fin de mes, aquellos que no llenan el carro, aquellos que sufren la inseguridad, no como el presidente que camina con 20 guardias alrededor, ¿no es cierto?, escondidos que hay que mantener porque él se da esos gustitos de ir a caminar o ir a la feria, o ir a sacarse una foto, o caminar por barrio Las Tarrias, qué sé yo. Pero esa es la realidad y después cuando llega un gobierno, ¿no es cierto?, de oposición y tú tienes todos estos parásitos, como les llaman, ¿no es cierto?, Javier afuera, pero que tiene toda la razón, tú tienes que además de luchar contra los problemas a nivel país, los problemas internos que te genera la burocracia estatal. Danilo, ¿qué piensas de esto del aumento del empleo público? Bueno, es parte de los gobiernos de izquierda aumentar el aparataje estatal. Recuerden ustedes que una de las, bueno, no recuerden, ¿no? Para que la gente sepa, una de las cosas que se plantea desde la derecha en el fondo es disminuir la grasa estatal, disminuir estos empleos que son por pituto, por amigos. Y yo, hablando, bajando a la municipalidad, uno ve a algunos alcaldes que tienen
la periodista, el asesor del periodista, el camarógrafo, el que le firma la cámara y después el que edita y el que revisa la edición, ¿no? Casi 10 personas en área de comunicación en municipios pequeños, como el de Limache, por cierto. Eso al final lo pagan todos, ¿no? Lo pagamos todos. Claro, cuando la plata no es de una persona, eh, ellos generalmente la malgastan, ¿no? Y eso pasa mucho en la izquierda, sobre todo en la izquierda, pero también se ve también en la derecha. Entonces nosotros tenemos que ser claros, qué es lo que queremos. Queremos mejorar la eficacia y la eficiencia del Estado, de los organismos públicos, y para eso necesitamos hacer evaluaciones. Por ejemplo, se habló mucho sobre los programas que no funcionan, programas que no llevan a ninguna parte, pero mantienen al director, mantienen al chofer. Bueno, de hecho, en Argentina se hablaba mucho el tema de los casos de los choferes, ¿no? Pero en Chile pasa lo mismo, no tenemos tanto vehículo quizás, porque cuesta más comprarlos, pero tenemos mucha grasa en los equipos, en los organismos públicos. Y ese análisis no se quiere dar. ¿Por qué? Porque aparecen de inmediato las agrupaciones, no son sindicatos, los gremios, y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a esto. Hay que ir de frente con las ideas claras, siempre con las ideas claras, y cuando la gente entienda que es lo mejor para ellos mismos, para nosotros, la gente va a apoyar. Lo decía Ítalo recién, la derecha no se prepara para los debates, ¿no? Al final pisa el palito. Y nosotros no tenemos que pisar el palito, tenemos que estar atentos, tenemos que ir con nuestro discurso, tenemos que ir y hablar en nuestra tierra, en nuestras palabras, y que no nos saquen de ahí. Y después nos meten agrupaciones entre medio, y al final el miedo que tienen las autoridades de derecha por no quedar mal con un grupito, se quedan callados. Entonces, hoy día no hay que tener miedo, hay que ir de frente. Gracias, Danilo. Vamos a una pausa musical y volvemos acá con esta interesante conversación en nuestro segundo bloque de Vamos, Somos Chilenos. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Vamos, Somos Chilenos. Se nos retiró Katiuska porque está media enfermita, está media resfriada, así que la esperaremos para el próximo programa. Continuamos con Danilo Sandoval, no, ex concejal de la comuna de Limache, candidato a alcalde por la misma comuna, y Ítalo Omega también, quien es presidente del Partido Libertario acá en Chile. Retomamos la conversación que estábamos con interesantes temas de la contingencia, como se dice, pero retomando el tema, estamos hablando de el aumento del empleo público, conversábamos recién con Ítalo y Danilo. eh, bueno, esto trae también varios puntos que me gustaría también conversarlo con ustedes, que uno de los principales contra esto, el significativo también aumento del gasto público. Esto es lo principal, que es incrementar siempre la cantidad de empleados en la administración, implica mayores costos, y en un contexto donde deberíamos buscar la austeridad fiscal, la eficiencia también de los recursos, este aumento yo creo también que es una medida súper contraproducente. Hay otro tema también, que cuando se hace este aumento de empleo público, finalmente lo que hace, porque uno tiene que pensar a dónde van qué puestos son, dónde van, qué es lo que se va a hacer con esto si no son necesarios. Finalmente lo que va a hacer yo creo que es un aumento de la burocracia. Eso sí, porque tenemos que aumentar la justificación de estos empleos. Y este seguramente va a traer mayor ineficiencia finalmente a la administración pública. Y en esta estructura administrativa más pesada va a ser menos ágil, creo yo. Así que va a dificultar de todas maneras esta implementación que buscamos siempre, que sea la respuesta más rápida a la necesidad ciudadana. Y, y otro punto que siempre es importante, que esta necesidad también a una dependencia del Estado del empleo, en vez de fomentar, buscar el crecimiento del sector privado. Creo que ahí un mercado quizá que sea saludable, tiene que haber un balance quizá entre lo público y privado, pero el aumento desproporcionado de este sector público va a indicar que va a haber una falta quizá de oportunidad en el sector también privado, y va a reflejar este mercado laboral también estancado que tenemos, y también puede perpetuar en esta dependencia económica al Estado, lo cual todos sabemos que no es sostenible también
a largo plazo. Eso para poder comentar de ese tema. No sé qué les parece a ustedes, si concuerdan Sí, o no. perdón, quería comentar con respecto a lo que tú mencionabas, que claro, concuerdo, pero acá me parece que hay que entender una cuestión que es anterior, ¿no es cierto?, a la gestión estatal, sino que es más de índole teórico, y es que el Estado, por definición, es ineficiente. El Estado es un sistema que es una organización que no cuenta con sistema de precios. ¿Cómo define los presupuestos del Estado? Mirando al sector privado, porque no tiene ningún otro marco de referencia. Es de la misma manera como lo hacía la Unión Soviética, que tenía que ir a buscar catálogos de Estados Unidos para poder establecer y definir cómo iban a ser los precios, ya que no tenían sistema de precios, porque no había propiedad privada o todo estaba en manos, ¿no es cierto?, del poder estatal, mejor dicho. Entonces, por definición hay que entender que el Estado es ineficiente, y la mejor manera para que el Estado incentive, entre comillas, ¿no es cierto?, porque esto es darle demasiadas atribuciones ya a mi juicio, sino que para que la economía y nosotros florezcamos, todo lo que tiene que hacer el político es salirse del camino. Eso es todo. Dejar de trabajar con el tema de la Corfo, que es una cuestión, que es una tienda donde se venden muletas, porque eso es lo único que venden. Después de que te rompen las piernas a impuestos, después te dicen, ah, pero mira qué buenos somos, tienes que mandarnos el proyecto y nosotros te lo financiamos porque somos muy buenos. Bueno, y después aparece un Sebastián Sichel alegrándose porque dice, oye, hice una muy buena gestión en la Corfo. Por favor, si es una cuestión, es una pagadora, le entregan las muletas a las personas que ya le rompieron las piernas previamente. Entonces, esto es una cuestión que tiene fundamentos teóricos que no son abordados comúnmente por la clase política, y tiene repercusiones prácticas, y eso es lo que hay que entender. El Estado tiene que hacerse el camino, la crisis de seguridad, todas las grandes necesidades de la gente tienen que ver con la intervención estatal. ¿Por qué la delincuencia en este momento hoy es un gran problema? Bueno, es un gran problema porque primero el Estado te dice, tú no te puedes defender, y vamos a ponerte cada vez más traba, por ejemplo, en el tema de porte de armas. Y si te defiendes, le vamos a pagar un abogado al delincuente y tú tienes que pagarte tu propia defensa. Y vas a tener que sufrir toda la burocracia estatal y todo el activismo judicial que existe en el Estado. Es decir, si entendemos que el Estado, sus razones o sus funciones fundamentales son asegurar, digamos, resguardar la seguridad y garantizar la justicia, hacer valer la justicia, y vemos un Estado que le entrega, ¿cómo se llama?, el privilegio de videollamadas al tender agua, que le entrega abogados a los delincuentes, que es muy benevolente con la delincuencia en general, ¿no es cierto?, y que además te prohíbe a ti defenderte. Estamos en una crisis medular que, si no empezamos a repensar el Estado o algún tipo de reforma que nos ayude o que obligue a los políticos a tener un desempeño aceptable, porque no podemos seguir dependiendo de su buena voluntad, porque acá están los resultados, no vamos a salir nunca de este hoyo. Entonces, hay que tener claro eso, porque la derecha en general no lo tiene claro. O sea, Piñera 1, Piñera 2 también hicieron crecer el Estado. También hubo contratación, aumento, digamos, en la burocracia estatal, a pesar de tener un proyecto, ¿no es cierto?, de modernización que al final no pudieron llevar a cabo porque no tuvieron la muñeca política ni la capacidad o la visión o los cojones también para ser más duro, digamos, para llevarla a cabo. Y yo lo he hablado también con incluso diputados de republicanos que me dicen, no, es que es muy difícil recortar la grasa estatal porque resulta que los funcionarios públicos se te dan a paro, a pesar de que constitucionalmente no están habilitados para irse a paro. Pero igual se van a paro y nadie los echa. Entonces, una cosa que es de locos cómo se ha vuelto este país. Sí, yo concuerdo con eso. Tenemos ahí varias cosas que... Danilo, ¿tú qué opinas? A ver, Volviendo yo con el comparto tema. lo que dice Ítalo, en realidad, lo que falta es ponerse los pantalones. Cuando tenemos en la salud pública, ¿no?, que por constitucionalmente no se pueden ir a paro, pero no les pasa nada, ese es un problema. Entonces, ¿para qué está la Constitución? O la hacemos cumplir o que no esté. Pero o está para algunos o está para todos. Entonces, y ahí donde falta tener valentía, ¿no? Y decir, y bueno, y hacer lo que tiene que hacer. Esos funcionarios tienen que tener sanciones, y esas sanciones a la hoja de vida, y posteriormente pues, tienen que salir del Estado. El estatuto administrativo es súper claro. Pero faltan políticos que tomen la batuta y defiendan a las personas. Cuando los funcionarios públicos, entiendo que hay falencias, y eso no es entendible, y hay que superarlas, mejorarlas. Eso no se pone en duda la legítima manifestación, más que manifestación, el por qué se pararon.
Yo concuerdo que faltan mejorar la infraestructura, faltan remedios, faltan elementos. Eso puede ser y es una realidad, pero no por eso vamos a dejar de atender a las personas que al final del día son los más vulnerables. Porque la clínica alemana no se va a paro. Entonces, son los hospitales públicos los que más atienden a la población, son los que se van a paro. Ese es el problema que tenemos hoy día. Nos faltan políticos que hagan cumplir y autoridades que hagan cumplir la ley. Hoy día la gente necesita personas que den claridad, más que personas, instituciones que den claridad, no instituciones que sean ambiguas, un día sí para alguno, para otro no, y eso nos falta a nosotros. Si queremos volver al camino del progreso, de la rectitud. Recién lo hablaba de que el Estado creció con Piñera. Por cierto, creció, pero Piñera eh, hizo las gestiones para tener empleo histórico en el país. O sea, una cosa compensada por último, pero hoy día el país está decreciendo, tenemos una deuda que crece, una deuda interna, y eso parece que no es tema. Entonces, tenemos que volver a la eficacia, tenemos que volver a las autoridades que cumplan, y comparto con Ítalo en términos de cómo nosotros regulamos que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, y no otra cosa, y lo hagan bien. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y tenemos otro problema, que es el problema de los países latinoamericanos. Existe mucho populismo. Yo tengo de verdad un miedo tremendo a que el presidente en la próxima cuenta pública o en algún momento diga sueldo mínimo para todas las dueñas de casa. No estoy diciendo que no lo merezcan, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no alcanza, pero con ese anuncio la gente en general va a defender este gobierno, el gobierno más malo de la historia, y nos vamos a ir a pique. Eso pasó en Venezuela, exactamente eso. Bueno, Bueno, acá nos toca. Dale, dale, Ítalo. no, quería decir que yo un poco más duro en ese sentido, no se lo merecen. Es así de simple. En el fondo, el ser dueña de casa, que es una función sumamente útil, ya para quien sea, puede ser el hombre o la mujer, a mí eso me da lo mismo, es una función sumamente útil, pero tiene que ver con un acuerdo privado de índole familiar. Entonces, no hay que meterse en esa cosa, hay que entender cuáles son los límites del Estado. No se lo merecen porque no es como funciona la vida. Nunca, o sea, si tú quieres llegar a un acuerdo con tu pareja y tu pareja te dice, ya, mira, o sea, esto se da mucho, si esto no es una cuestión que yo esté inventando, tú te quedaste en la casa y yo me encargo de proveer, ¿ya? Es un acuerdo, por eso después cuando se da el divorcio, ahí uno toma en cuenta este tipo de elementos y se realiza la compensación y todo eso, bueno, y con todo el martirio judicial, ¿no es cierto?, que tenga de una tragedia como es un divorcio, como es la separación de una pareja o que se rompe una familia. Pero en el fondo paremos con el cuento de que acá todo es un derecho. Si acá lo que estamos hablando son cuasi derechos y la derecha no es lo suficientemente dura para explicarle a la población que un cuasi derecho tiene que ver con un derecho que para cumplirse implica vulnerar los derechos fundamentales de otra persona. Es decir, cuando yo hablo de tener un sueldo garantizado a las dueñas de casa, estoy diciendo de que el deber que es la contraprestación a ese derecho, es que todos vamos a tener que financiar a cualquier persona que se reconozca a sí misma como dueña de casa. Porque también tenemos empleo informal. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la persona realmente se está quedando 100% como dueña de casa o además está haciendo sus pitutos, digamos, de manera privada? Que yo no estoy en contra, yo perfecto. Pero digo, dejemos de llamarle derecho a cosas que no son derechos. Acá solamente hay tres derechos que se llaman vida, libertad y propiedad, y todo lo demás se satisface de acuerdo a la igualdad frente a la ley. Y a mi juicio, creo que deberíamos empezar a hablar más de deber. Esta es una cuestión bastante cliché, pero digo, deber con respecto a cuál es la contraprestación a todo lo que se llama derecho, ¿no es cierto? Porque si decimos derecho a la salud o derecho a la educación, ¿cierto? Que educación gratuita y de calidad, que es el eslogan, bueno, la contraprestación a eso es que usted, señora, o usted jubilada, va a tener que pagarle la educación a el vecino, a terceros. Esa es la contraprestación de ese derecho. Entonces, pero la gente no lo entiende porque en el fondo el truco de llamarle a todo derecho es cerrar la discusión. Porque cuando yo te digo, tú tienes derecho a la educación, uno dice, ah, qué bueno, porque enseguida uno asume que derecho es igual a privilegio. Entonces dice, claro, yo tengo derecho a que me paguen la educación, qué lindo suena.
Pero si yo te digo, tú tienes el deber de pagarle la educación a tu vecino, sabiendo que tu vecino es un flojo, que es drogadicto, que se la pasa todo el día procrastinando, o tú eres una jubilada que apenas llega a fin de mes, igualmente vas a tener que pagar el IVA y vas a tener que pagarle la educación a esta persona, ahí cambia, porque inmediatamente la persona te dice, ah, ¿por qué? Y después ahí viene y te dice, no es que hay que ser solidario. Es que eso no es la solidaridad, porque la solidaridad es voluntaria. ¿Ya? Entonces dejemos de llamar, de resignificar elementos fundamentales para que exista la vida en civilización, como es la solidaridad, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, estamos vilipendiando culturalmente nuestro país, que finalmente se traduce en una discusión pública completamente desconectada de la realidad social y que la única solución a la que ve a los problemas del Estado es más Estado. Y así estamos como estamos. Entonces, recuperemos los derechos fundamentales. Tenemos un fenómeno al otro lado de la cordillera del cual nos tenemos que apoyar, porque está recibiendo atención mundial, mostrando cómo las cosas se tienen que hacer. Tomemos eso, mira, ya hay un ejemplo. Tenemos a alguien al lado de la cordillera diciéndonos vida, libertad y propiedad, igualdad ante la ley. Basta de cuotas de género, basta de garantizar sueldos como creyendo que con una ley vamos a borrar la pobreza. Dejemos de caer en la demagogia. ¿Verdad? En el fondo, no estoy en contra de lo que dijo Danilo, simplemente una apreciación que veo que es muy generalizada en la discusión pública en general, ¿ah? Y si yo creo queremos realmente crear una verdadera oposición que funcione realmente como un contrapeso a la delirante agenda de la izquierda en este país, tenemos que ser claros en estos temas, porque si no la gente se confunde y cree y seguimos trabajando bajo la retórica del enemigo. Exacto, es el tema que muchas veces recurre que nosotros caemos en la retórica de los demás. Entonces empezamos a utilizar el lenguaje que en el fondo está un poco maquillado para que no se entienda al final cómo funciona el sistema. Acá yo siempre trato de decirle a nuestros ciudadanos, mire, si acá los recursos que nosotros ocupamos son los suyos. Ahora vienen elecciones, por favor les decimos nosotros, usted vote por el que cree que es mejor para administrar sus recursos. No porque el que vende mejor el logan, no porque se ve mejor, vea su currículum, y que el que cree usted que puede administrar mejor su comuna, pero en general son sus recursos. Todo lo que hacemos nosotros acá son usted entrega voluntaria, no voluntariamente, obligadamente sus recursos a nosotros los municipios, nosotros los recaudamos y después lo distribuimos. Exacto. Entonces, bueno, a mí me pasa muchas veces que nosotros decimos cosas que son impopulares. Es decir, mire, no estoy de acuerdo que gastemos 150 millones en el día de la palta, porque en el costo-beneficio es demasiado dinero. Está bien, sabemos que tenemos que nosotros tener esparcimiento, entretención, pero mire, necesitamos no sé, ejemplo, se nos lleva nuestro consultorio, nuestro sistema de salud está súper malo, se llueve, faltan techumbre, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una fiesta. Bueno, ahora nos viene una fiesta, no sé qué fiesta, no me acuerdo, 60 millones de pesos, 66 millones de pesos. Y yo le digo, pero mire, tenemos aquí un barrial en el centro de salud, los colegios están malos, los techos. Entonces, eso es, creo que tienen que ponerse exigentes porque mientras la comunidad no comprenda que el sistema de cómo funciona de recaudación y que nosotros administramos ese dinero y que ese dinero, si se malgasta en este tipo de cosas, si no lo puede comprender, vamos a seguir dándonos la vuelta en ese mismo sistema. La gente tiene que entender que el Estado, no hay nada que te dé el Estado que no te lo haya quitado antes y que además te cobró comisión de paso. Exacto, Entonces, si queremos exacto. hablar del gasto eficiente, el gasto eficiente está en el bolsillo de quien produce, no de quien se lo quita y además le compra una comisión, reparte por aquí y por allá. Creo que Libertad y Desarrollo sacó un estudio bien interesante con respecto a cuál es la efectividad o FAR UDD del gasto público, que creo, no quiero tirar una cifra, digamos, para confundir, pero era un porcentaje importante que se iba en pura burocracia. De 10 pesos que se sacaban, 3 llegaban en el bolsillo, al bolsillo de la persona que lo necesitaba, a quien estaba designada esta política pública. Entonces, esta es una realidad que hay que transparentar porque la gente, insisto, como a ti te pasa, ¿no es cierto?, como concejal, Pablo, que te celebra este tipo que te pongan un juego inflable en la plaza y creen que todo eso salió de los árboles, que es gratis, que nadie lo pagó y que casi poco menos que están trabajando con una gran fundación solidaria que se llama Estado, cuando en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario, quitártelo a ti a la fuerza, pagarse ellos mismos y además los sobreprecios para qué hablar, porque tú sabes que en el Sí, fondo es una bolsa de pagadora
de plata para los partidos políticos son las municipalidades, que el control y la cotización de que yo te consigo la de mi amigo, que me da 3 boletas y te paso una, porque así también hay un incentivo en que digo, ¿para qué me voy a hacer el cacho de cotizar con todas estas empresas cuando en realidad tengo un amigo que lo provee, da bien el servicio, que me haga 3 boletas y punto, se acabó la cuestión? Y ya los menos más inescrupulosos empiezan a decir, ya, pero cóbrate un poquito más, y después aparece un jado que te dice, págame una comisión. Entonces, esto es una bolsa de gato, una locura, que si no se empieza a transparentar y la gente no se lo graba bien en la cabeza, no vamos a tener manera de controlar la demagogia estatal. ¿No? Y Danilo debe saber que a nosotros como concejales que estamos encargados de fiscalizar todo esto es muy difícil porque a veces somos una persona contra, no sé, un sistema completo de que está tapado todo. Entonces, eh, bueno, en el caso mío, tú tienes que revisar una contabilidad, una hoja de cálculo y revisar peso por peso y tú encuentras una diferencia, ir a comparar precios con los proveedores, etcétera. Si tú encuentras una diferencia, tú haces un informe y lo pides. Mire, encontré una diferencia. Y de ahí viene todo el proceso burocrático que son 15 días de respuesta. Ya, de don Pablo, lo corregimos. Y tú sigues buscando más cosas y después tienes que mandar a Contraloría. Contraloría se puede demorar los meses que quieran responder y que al final le dice, mire, se equivocó en esto, por favor, corrijan. Sí, Ok, y no solo eso, del ejercicio presupuestario del trimestre anterior, ni siquiera, ni siquiera uno va al día a día las municipalidades, sino lo que ya pasó, por ejemplo, lo que llegó en marzo fue del año pasado, del año anterior. Ya cuando uno le hace las consultas, la verdad es que poco material hay. Y lo que dice Pablo también, la Contraloría que la verdad es que no da abasto la Contraloría, no es capaz de vigilar, de supervisar los recursos públicos, que es la entidad que tiene que velar por ellos, por el buen uso de los recursos públicos. Y la sanción que da Contraloría muchas veces, señor no, señor alcalde, no lo vuelva a cometer. Esa es la sanción, ¿no? Y lo puede hacer 500 veces, puede decir exactamente lo mismo. Y la verdad es que uno empieza a sospechar también, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿No? Yo creo que en el Estado chileno, si uno empieza a buscar más, van a haber más hardware y vamos a encontrarnos con más sorpresas. sí, Totalmente, no, totalmente de tema. acuerdo. Sí, perdón, adelante, Pablo. Sí, hermano, a nosotros nuestra labor de fiscalizar es difícil, se nos hace difícil y después se encuentran estas cosas, todo esto que ha pasado con los municipios cuando tú cambias de administración y tú pones, claro, a tus trabajadores a revisar. Y ahí tienes un equipo revisando lo que se hacía para atrás. A nosotros no nos pasan ni siquiera en las fechas, Danilo, los informes, porque por ley son trimestrales, eh, van desfasados. Puede pasar de 4 meses, 5 meses, y no, no nos permite hacer el análisis de nosotros porque según la ley, cada cierto tiempo nosotros nos tenemos que informar. Y nuestra contraparte dentro del municipio es el departamento de control, ¿ya? El departamento de control es una oficina que está directamente donde nosotros tenemos ellos tienen que informarnos todo lo que pueda estar no correcto en el sistema también financiero, etcétera, pero los colocan los mismos alcaldes, entonces como que no, esa información no llega tan rápido, entonces se nos dificulta mucho lo que es la fiscalización. Y después, claro, después parecen aparecer estas cosas o hay que hacer una labor apoyada con otros organismos. Y también viene la parte que tú ya, cuando es recurrente esto, tú tienes que presentar un notable abandono de deberes, que ya tiene que ir a un tribunal, que lo tienes que presentar con abogado. Entonces, al final como que se trata de quizá, desincentivar esta fiscalización. Entonces, es muy difícil hacia los alcaldes. Qué importante lo que dijiste, Pablo, porque en el fondo también ese otro tema que no se aborda lo suficiente, que tiene que ver con la infactibilidad de la autonomía de ciertos organismos que se supone que son autónomos, ¿no? Porque al final uno tiene que preguntarse, ¿y cómo se eligen los cargos? Por ejemplo, el Banco Central, ¿no? La Contraloría, o estos distintos, o los distintos, cierto, ¿quiénes dirigen estos cargos? ¿Cómo estos organismos? ¿Cómo llegaron ahí? Y al final uno se da cuenta de que siempre hay mecanismos que funcionan a través del Congreso, a través del Ejecutivo, que muchas veces derivan del pago de favores o de la persona que ya lleva ahí cierto tiempo, que tiene mejor relación con tal partido político, que tiene capacidad de lobby o mejor capacidad de lobby. Entonces,
todo esto te va revelando, ¿no es cierto?, que de alguna manera se hace visible de manera implícita para la gente, que empieza a perder la fe en las instituciones y que con justa razón, ¿ah? Esto no se lo están imaginando, como dice Vallejo, no es que acá hay una conspiración, como dice Jaude, no, es con justa razón. Estamos viendo una justicia que no funciona, estamos viendo un ejecutivo que no se hace cargo de sus deberes, estamos viendo que se están robando la plata por todos lados, el caso Fundaciones, y que viene de hace mucho tiempo, desde, por ejemplo, el perdonazo que se mandó Lagos a sus ministros, bueno, un montón de cosas así, que al final la gente lo único que sabe es que no sabe qué es culpa de qué, de quién, pero que está peor que el día de ayer, porque por primera vez podemos decir en Chile que va a haber una generación que va a vivir peor que sus padres, por primera vez. ¿Ya? Y esto no es de culpa de nadie más que de la élite, y yo le digo casta política no por copiar a mi ley, sino que porque efectivamente en Chile yo considero que está instaurada una casta política, con las cajas pagadoras de favores, con el corporativismo, con la reforma al sistema político que ahora quieren impulsar, que yo creo cuenta con los votos incluso de la derecha, que al final lo que termina haciendo es instalando una oligarquía de facto, eliminando la posibilidad de formación de nuevos partidos y de cualquier candidato disidente, es decir, aquel que se desencanta o el partido político toma una línea distinta a lo que él creía que era el partido político, si él renuncia o lo echan del partido, pierde su escaño. Eso es lo que están proponiendo, eso es lo que estaba en la última propuesta constitucional. Eso es oligarquía pura. O sea, los regímenes totalitarios son los únicos que instalan ese tipo de medidas. No quiere decir que no necesitemos una reforma al sistema político. Evidentemente necesitamos subir los costos de entrada, pero esto es pasarse 50 pueblos y instalar una cuestión que técnicamente nos volvemos esclavos súbditos del partido político de turno. Gracias, Ítalo. Bueno, primero agradecer hoy a nuestros panelistas. La Katiuska está siempre con nosotros, pero se encontraba un poco mal de salud. Agradecer también a Ítalo y esperar que nos podamos tener en otro programa, acá en el Vamos Somos Chilenos, invitarlo y que las visiones de la libertad, las visiones también diferentes de los partidos se escuchen acá también hacia el interior, que es la región de Valparaíso. Nosotros estamos en la provincia de Quillota, Danilo está en Limache, que está al ladito, pero nosotros estamos acá bien al interior en La Cruz, y que esto se pueda también y le dé al debate otro punto de vista. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Sé que las nuevas generaciones están abiertas a estos tipos de ideas, que son las ideas también de la libertad, y lo explicando. Tenemos que hacer, te vamos a invitar a otro programa para que hablemos específicamente de qué es lo que es el libertario, porque mucha gente lo confunde con liberal, que no es lo mismo. Y los liberales se aprovechan del movimiento libertario también, lo he visto, así que agradecido por la visita, digámoslo de alguna manera, online. Danilo, te dejo a ti las palabras del cierre del día, Danilo. Agradecer la confianza, agradecer a Portales, a ti, Paolo, Ítalo, por este momento, e invitar a todas las personas de Limache y en general de todo el país que hay, si es que hay primaria y les interesa algún candidato, por favor, participe, no de que otro decida por usted. Es un acto democrático, y usted vea quién cree que es la persona o las mejores ideas para poder comandar la región o la comuna, porque hay también primarias gobernadas. Que estén todos muy bien y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Gracias, Ítalo, No, muchas Danilo, que gracias estén por todo. bien. Gracias por la invitación. Muy amable.